Alejandra Delano Alonso es una escritora, docente e investigadora mexicana, doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad de Oxford. Es profesora asociada y catedrática de Estudios Globales en The New School y actual titular de la cátedra Eugene Michael Lang para la excelencia en la enseñanza y mentoría. Forma parte del grupo de trabajo Sanctuary en la New School of Public Engagement y es profesora en el Instituto Solberg de Migración y Movilidad, del cual es también cofundadora. Su trabajo se basa en la preocupación por las desigualdades subyacentes a las causas de la migración, las estructuras que conducen a la marginación de los inmigrantes indocumentados en la esfera pública y la protección limitada de sus derechos desde una perspectiva transnacional. Entre sus publicaciones se cuentan De aquí y allá, políticas de la diáspora, integración y derechos sociales más allá de las fronteras, y México y su diáspora en los Estados Unidos, políticas de inmigración desde 1848, que obtuvo el premio William León Grande al mejor libro sobre relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Además, es coeditora de Micro Foundation of Diaspora Politics y del número especial sobre Borders and the Politics of Mourning. En 2021, Brotes, libro de poesía y fotografía inspirado en el encierro por la primera ola de la pandemia, es un bello, ágil y sensible entramado que refleja una nueva cotidianidad, que se expresa a través de dos lenguas y es mostrada mediante los cambios en la naturaleza. Bienvenida a un programa más de estos diálogos sobre seguridad y justicia. Mi querido Sergio, buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Damos la más cordial bienvenida a Alejandra Delano. Verdaderamente es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, igualmente. Bien, Alejandra, bienvenida a tu casa, Colegio de México. Ella es egresada de esta institución y ahora está en la New School for Social Research de Nueva York, un lugar fascinante. Pero no vamos a hablar de la New School, sino de las víctimas, porque tú eres una de las compiladoras, editoras de un libro de 600 páginas con 20 ensayos dedicados a las víctimas. Ya nos dirás algo más sobre el libro, luego regresaremos. Pero una primera pregunta obligada ante el cambio en la presidencia. ¿Qué herencia, qué balance haces del gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre la atención dada a las víctimas? Pues el gobierno de López Obrador llegó desde su campaña electoral con una promesa de poner a las víctimas de desaparición forzada y otros crímenes en el centro de su administración y de romper con la estrategia de militarización del pasado que ha contribuido a muchas formas de violencia en el país y que ha afectado a miles de personas en cuanto a desaparición forzada, feminicidios y otras masacres y crímenes. Pero esa promesa realmente no se cumplió. En algunos aspectos se fortaleció, por ejemplo, la creación de una comisión de la verdad y justicia, pero que llega hasta 1990, y para la mayoría de las víctimas y colectivos que trabajan en estos temas fue una promesa incumplida en el sentido de realmente escuchar a las víctimas, escuchar sus demandas y hacer los cambios estructurales que se requieren en cuanto no solo espacios de memoria que reconozcan sus luchas, sino la reparación necesaria para las víctimas y la justicia frente a los perpetradores, la victimización que enfrentan no solo las personas que fueron afectadas en su vida, sino los familiares que siguen en estas luchas y no reciben apoyos y que muchas veces también son criminalizados y discriminados por el gobierno. Y como sabemos, también hay una expansión de la estrategia de militarización sin un cuestionamiento profundo al papel de los militares en los crímenes de los que hablan estas víctimas de desaparición forzada y asesinatos en los que ha participado los militares y otras instituciones de gobierno, otras autoridades, y hay un ambiente todavía de impunidad y de corrupción que no ha logrado realmente responder a esta demanda muy profunda, que no solo es de las víctimas de los últimos 20 años desde el inicio de la guerra contra el narco, sino que se une a luchas
que vienen de mucho antes, de víctimas de tortura, asesinatos, desaparición forzada, que nos revelan algo mucho más profundo del Estado de Derecho en México. El libro abre con un discurso conmovedor de Alicia de los Ríos y yo quisiera preguntarte, Alejandra, si puede hablarse de memoria, es decir, algo que está en el pasado y hay que recordar, cuando la violencia sigue en presente continuo. Es decir, ¿cómo se hace para manejar las dos temporalidades? Lo que ya ocurrió, hay que recordarlo, y lo que sigue ocurriendo forma parte de ese pasado. ¿Cómo distinguir los tiempos verbales? Esa es una de las grandes preguntas del libro, porque estamos en un contexto desde 2006 en donde a la par de violencias que continúan, ha habido una gran movilización por el trabajo de memoria. Y generalmente concebimos el trabajo de memoria como algo que sucede después de que hay un corte, de una violencia que termina o un genocidio que termina o un momento de transición democrática en donde se puede marcar un antes y un después. Y nosotros llevamos 3 diferentes partidos en el poder desde 2006 y una violencia que ha continuado casi de las mismas formas sin que haya un cambio en la estrategia gubernamental. Y a la par se han manifestado de muchas formas las movilizaciones alrededor de la memoria, que tienen que ver no solo con crear memoriales y espacios en donde se reconozca a las víctimas, sino que la memoria también es una herramienta para decir estas violencias continúan. Y la mayoría de los esfuerzos de memoria que estamos viendo en México, que son distintos a cómo se han manifestado en otros lugares en América Latina y en otros lugares, es usar la memoria para que siga presente la demanda que hay de justicia, no solo alrededor de un evento, sino que se vincule con muchos eventos. Un ejemplo muy visible de esto son los antimonumentos en la Ciudad de México, que se han vuelto un corredor de antimonumentos. El primero, el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que es en Reforma, que es un 43 con un signo de más, que alude a que hay muchas otras víctimas de violencias similares, pero a la vez se une con otros antimonumentos que se han ido creando en la ciudad representando a los 72 migrantes que fueron masacrados en San Fernando, Tamaulipas, a las víctimas de la guardería ABC. Entonces vinculan diferentes formas de violencia, pero también hacen una intervención en el espacio público que no es solo de marcar un evento que ya sucedió, sino que sigue sucediendo, se sigue conectando con otras formas de violencia y sigue sucediendo en el sentido de que no ha habido justicia, de que no se ha castigado a los perpetradores y de que las víctimas no han recibido reparación al daño que se incurrió. Entonces eso es un esfuerzo de memoria muy particular en el sentido de que combina pasado, presente y futuro. Es también un esfuerzo por decir qué futuro queremos crear y cómo los espacios y las luchas por la memoria nos dan pautas para construir espacios en donde se pueda atender las causas estructurales de estas violencias. Alejandra, tú ya tienes un buen número de años en esta brega, en buscar organizar a las víctimas, a los familiares. En estos años, ¿cómo le explicarías al auditorio cómo se han organizado las víctimas? Primero, ¿por qué se organizan? Después, ¿qué problemas tienen? ¿Y qué tanto han crecido? Sé que son 3 preguntas muy generales, pero para ir acotando, porque generalmente hablamos del Estado y el movimiento a favor de las víctimas o quienes protestan queda difuso, no hay claridad y valdría la pena. Este libro es escrito por ellas y ellos, vamos, por los deudos de los que se desaparecieron, asesinaron o no han sido reconocidos. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué le cuentas al auditorio? Sí, creo que es muy importante esta pregunta para representar la diversidad de colectivos y experiencias que hay alrededor de estas luchas y cómo se manifiestan en diferentes partes del país, ¿no? Tendemos a enfocarnos en lo que pasa en la Ciudad de México, como el ejemplo que di, pero parte del esfuerzo de este libro es poder documentar lo que está sucediendo en diferentes partes del país y también el esfuerzo en unir a estos diferentes colectivos en una lucha más grande. Y creo que es una respuesta al hecho de que muchos de estos familiares y colectivos son criminalizados, amenazados por actores del Estado y también por el crimen organizado, y que sus luchas se van
haciendo al margen, ¿no? Por parte de diferentes actores que están en el poder. Entonces, parte de su respuesta de organizarse y organizarse a nivel nacional es, uno, mostrar qué está sucediendo en todo el país y el alcance que tiene esta violencia, pero también lograr unirse para tener más fuerza como un movimiento. Y un momento muy importante histórico que hay que marcar ahí es el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad de Javier Sicilia, que fue un momento justamente de tratar de unir a todos estos colectivos y a estas víctimas y mostrar el profundo dolor que hay en todo el país y la necesidad que hay de poner muy claras las demandas de estos colectivos en una unidad. De ahí, de ese movimiento por la paz, por justicia y dignidad y las caravanas que se organizaron a lo largo del país y también en Estados Unidos, estos colectivos lograron tener más fuerza, organizarse y poner muy claras sus necesidades, que eran, para empezar, lograr una ley de víctimas, la creación de la Comisión Ejecutiva para Atención a las Víctimas y también una demanda de memoria que resultó en el memorial que tenemos en Polanco como respuesta del gobierno de Felipe Calderón y toda la disputa. Las víctimas del Estado, que por cierto lo tienen perfectamente mal cuidado. Me encantará volver sobre este tema de los monumentos, que creo que dicen mucho, pero antes creo que tu libro ayuda a desarrollar identidad, comprensión, empatía en un grupo, distintos grupos que el poder ha fragmentado. Una parte, digamos, del discurso gubernamental, la forma en que ha sido tratado Sicilia y muchos otros más, es hay que desmovilizar a estos, dan lata o hay que atomizarlos. A ver, lo suyo es un tema de seguridad pública, no me lo mezcle con las madres buscadoras. Exacto. O no me lo combine con otras víctimas. El sentido este de identidad, o sea, que grupos que tienen efectivamente un común denominador. Tu libro de alguna manera contribuye a eso. ¿Cómo se ha venido desarrollando? Sí. ¿Qué nos cuentas sobre eso? Y no es que estén de acuerdo todos estos grupos, claro, tienen necesidades muy diferentes y contextos muy diferentes a nivel local. Y un ejemplo creo que hay que marcar de esta manera en que el Estado trata de fragmentar o desmovilizarlos en unión, en colectivo, es el caso Ayotzinapa, ¿no? De darle una atención muy distinta y muy diferente a ese caso y separarlo de otros eventos, de otras violencias, o cómo se marcan algunos eventos y se vuelven parte de la conversación pública o de la atención del gobierno y otros quedan minimizados. Y justo las víctimas se han organizado en esta manera para que todos participen. Hay madres buscadoras que una vez que encuentran a su hijo o los restos, siguen buscando a los hijos de las demás madres, como hablando de, no es solo la reparación a una víctima, sino que estamos hablando de muchas víctimas y de un contexto más profundo que tiene que cambiar, no solo para que se haga la reparación del daño, sino para que no se repita, para que no le suceda a nadie más. Y tenemos colectivos que se organizan de maneras muy distintas y que sus reclamos, por ejemplo, en esta primera pregunta que hacías de si es momento de la memoria o no, es una disputa al interior, porque existe la idea de que una vez que hagamos memoria, como el memorial de Polanco, el memorial a las víctimas de la violencia de Estado, como lo nombró el Comité 68, el gobierno se deslinda y dice, ya está ahí el memorial, ya terminó este proceso y ahí quedó, ahí se cierra. Entonces hay un miedo, un temor a que el proceso de memoria también signifique un cierre y por eso es esta lucha constante de hacer a los memoriales y hacer estas luchas como algo que alude al presente y al futuro, no solo a un pasado. En tu primera evaluación fuiste muy tajante al decir fracasaron las buenas intenciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué fracasaron? Vamos, yo coincido contigo, falta conocer el informe de la Comisión sobre la Verdad durante la Guerra Sucia, 65-90, pero sí fracasaron la de Ayotzinapa, fracasó la Comisión Nacional de Búsqueda, o al menos se truncó. Sigue existiendo, pero ya muy disminuida. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó al presidente? ¿O qué factores de poder intervinieron? Tú que estás tan cerca de ese universo. Pues yo lo que considero es que se protegió, como siempre se ha protegido, a los perpetradores, que no hay un interés por esclarecer los hechos y después hacer un castigo a los perpetradores, que en muchos casos involucra agentes del Estado y en este caso
a militares. Eso se vio muy claro en el caso Ayotzinapa. Entonces yo creo que ahí hay que hacer una evaluación más profunda y seguro tú tienes mucho más que decir al respecto de cuál es la relación del gobierno actual con el aparato militar y en qué sentido eso ha limitado el compromiso con el castigo a los perpetradores y con poner en el centro las demandas de las víctimas, del esclarecimiento de los hechos. Ujú. Oye, el acompañamiento, sé que a veces son complicadas estas preguntas, pero de sociedad, opinión pública y medios, ¿cómo ha sido de las víctimas? Yo ya leí un libro muy sugerente, polémico, de Pablo Magluf sobre el tema de los linchamientos. Dice, en México esa forma bárbara de proceder es legitimada por la opinión pública, y más si Sí. ocurre en Chiapas o Oaxaca. Dice, miren, no se meta en problemas, así resuelven los temas ahí. Y he sentido, te lo pregunto a ti directamente, que en los medios y en un sector muy amplio de la sociedad civil, que es optimista y que siente que todo está cambiando, las víctimas son un problema. Dice, estos se lo buscaron, por alguna Sí. razón les ocurrió. ¿Qué me dices de ese acompañamiento mediático y de opinión pública? Es decir, estos dan lata y cierran avenidas con la misma historia. Sí, es una narrativa que viene desde el gobierno de Felipe Calderón, en donde la estrategia de la guerra contra el narco y la militarización iba acompañada de esta idea de que hay daños colaterales o víctimas que se justifica la estrategia diciendo estas personas en algo andaban, ¿no? Y de alguna manera se merecían lo que les pasó porque seguramente estaban vinculadas con el crimen organizado, que no es verdad, y encima contribuye a una narrativa de criminalización de las víctimas y de sus familias. Entonces creo que eso ha contribuido mucho a esta, puede decirse, indiferencia de la sociedad civil, pero también la sociedad civil ha respondido negativamente, no la sociedad civil, la sociedad, o en general, si podemos generalizar sobre la opinión pública, con expresiones negativas alrededor tanto de las víctimas como de los familiares que los están buscando, que se están organizando, que están cerrando Y los avenidas, medios así protestando. establecidos? Sí, los medios creo que en esta elección, hablando del primer tema que salió, creo que a mí me sorprendió mucho que no fuera un tema más al centro de la contienda electoral. Y eso habla mucho de en dónde están las prioridades de los medios de comunicación. También yo he visto, hay muchos medios que sí le han dado atención al tema y que han puesto en el centro las demandas de las víctimas, pero no lo veo como uno de los temas principales. Una pregunta personal, Alejandro, porque sí es importante que el auditorio se dé cuenta que hay factores personales, emocionales que llevan a alguien como tú. Alejandra, estudiante modélica en el Colegio de México, profesora distinguida, que tiene éxito en una universidad muy competitiva de Estados Unidos, muy crítica, por cierto. La New School tiene una tradición de crítica al poder muy fuerte. ¿Qué te llevó a ti a involucrarte con este tema de esta manera? Ya tienes muchos años y has sido de una constancia, vamos, tú das tus cursos sobre migración y sobre eso, ese es tu tema principal, pero luego has ido desarrollando esta beta de derecho humanista, de activista académica muy curiosa. ¿Por qué? ¿Qué te nace y cómo te transformó el contacto con las víctimas? Porque en mi experiencia sí transforma ese contacto, pero en tu caso. Sí, gracias. Pues yo llegué al tema de desaparición forzada específicamente a través del tema migratorio, que es el tema que llevo más años estudiando. Y obviamente en el tema migratorio también se presentan muchas formas de violencia, muertes de migrantes en la frontera, desaparición de migrantes en las rutas migratorias. Y con el tiempo, sobre todo a inicios del gobierno de Felipe Calderón, cada vez más se empezó a vincular la discusión del tema migratorio y las violencias que enfrentan las personas migrantes con el tema de desaparición forzada más amplio. Y ese fue mi punto de entrada y de alguna manera yo siempre he sentido una responsabilidad muy profunda ante temas de derechos humanos, temas de justicia en México y desde una posición de enorme privilegio siento
que es una responsabilidad enorme participar en esos procesos y no verlo como algo externo que le está sucediendo a otras personas, sino que también estamos implicados en estos sistemas y si tenemos espacios académicos en donde podamos abrir estas conversaciones, hacer trabajo de investigación que pueda echar luz sobre lo que está sucediendo y también abrir el espacio para que las víctimas, los familiares, los colectivos que están en esa lucha encuentren este espacio académico en donde también puedan participar en un diálogo desde otro lugar, un poco conectado con tu pregunta de los medios de comunicación y la sociedad. Aquí la academia, hasta cierto punto, pues es recibida con los brazos abiertos en muchos espacios, o al menos hasta antes del gobierno de López Obrador, en donde tú, Sergio, eres un gran ejemplo de un académico que ha logrado abrir espacios a temas que quizás si no vinieran de la academia se verían de otra manera. Entonces mi trabajo lo he orientado a cómo puedo yo abrir espacios a que estos colectivos, estas demandas, estos grupos que podrían ser vistos como oposición o muy radicales o como una amenaza. Los ven como una molestia. O una molestia. Están dando lata aquí, bloqueando calles. Sí, que se vean de otra manera, desde un análisis riguroso de qué es lo que está pasando y cuáles son las experiencias que nos muestran esas realidades y también las posibilidades de otros futuros. Las víctimas no solo nos están diciendo esto pasó y queremos verdad y justicia para mi causa, están hablando de causas mucho más amplias que tienen que ver con la democracia, que tienen que ver con el Estado de Derecho, que tienen que ver con una violencia estructural que está presente desde antes de lo que estamos viviendo en este momento y yo siento que es muy necesario y nos abre puertas poder crear espacios en donde existe ese diálogo. Sí, porque tiende a verse fragmentado y en muchos casos si no hay un actor político eficiente, una especie de pastor que suba los temas, pienso, tú decías el de Ayotzinapa, que sería un caso muy claro, pero en esta administración murieron achicharrados, ¿no? 40 migrantes en una estación y no ha tenido el pastor, ¿no? Que lleve y recuerde que el tema está ahí y que es una, pues, tragedia. En el caso de los migrantes, pues los ves aquí en la Ciudad de México, en campamentos al descubierto, y tú dices, no hay quien asuma esa parte, digamos, de subir con una narrativa más amplia, más continuidad que todo este asunto de las víctimas. ¿Cómo se resuelve eso? Y lo asume enormemente la sociedad civil. Tenemos comunidades organizadas y sociedad civil organizada que es la que está respondiendo a los temas de las personas migrantes o a los temas de las víctimas de desaparición forzada o de feminicidios. Y una de las cosas que ha pasado en este sexenio en particular, hablando del diagnóstico, es que se han cerrado muchísimos espacios para que esas comunidades organizadas o esa sociedad civil participen en un diálogo con las instituciones de gobierno local, estatal o federal. En los gobiernos anteriores había un poco más de participación y comunicación entre los diferentes actores, aunque con recursos limitados a la sociedad civil y las mismas dinámicas de criminalización o molestia. Y antes de ir a una pausa, ¿los migrantes quién los ve? La sociedad civil, los albergues que están respondiendo, las comunidades religiosas que están apoyando los albergues, esos son los grupos que ahora están respondiendo. Déjame poner una breve pausa, regresamos, Sergio, con esta interesantísima conversación. Me impresionas, Alejandra, porque hablas de un suavecito, dices cosas bien fuertes, pero con un tono de tranquilidad que me sacude, porque, bueno, estamos hablando de dramas terribles que tienes que haber escuchado, testimonios desgarradores. ¿Qué testimonio te ha impresionado más? En primer lugar, digo, cuéntanos, ¿hay algún testimonio, alguna experiencia que te haya sacudido hasta la médula? Gracias, pues no hay una en particular. Llevo, como dices, muchos años en este tema y no deja de conmoverme hasta la médula y mi manera de enfrentar ese dolor es hacer más trabajo y tratar de que esos testimonios lleguen a otros espacios y a otros lugares. Uno de los testimonios que para mí
fue un momento muy importante en este proceso de este libro en particular, fue el testimonio de Alicia de los Ríos en la inauguración de la Comisión de la Verdad y Justicia Es con en el el que campo abre el militar, libro, ¿no? que es el prefacio del libro. Y Alicia es una de las editoras del libro, como sabes, y ha hablado en muchísimos espacios y ha dado muchísimos testimonios sobre su experiencia como hija de una mujer desaparecida en los años 70. Y ella también tiene una manera de hablar de eso desde un centro de gravedad muy profundo y que puede hablar de una experiencia personal y conectarla con un contexto muchísimo más amplio y con demandas muy claras sobre qué es lo que tiene que cambiar en el país. Y esos son los testimonios que a mí me conmueven mucho, de la claridad que tienen las víctimas de no solo su situación y su demanda y un dolor inconmensurable frente a la pérdida de un familiar, pero también una claridad de qué es lo que tiene que cambiar para que esto logre eh, solucionar parte de, nunca se va a solucionar ese dolor, pero al menos resarcir un poco el daño, pero también construir algo distinto a futuro. Eso para mí es muy poderoso y siento que es un camino muy importante que tenemos que escuchar como sociedad. Déjame hacerte una pregunta multinivel. Tú estás en la New School y ahí hay un magnífico mural de Orozco. Los murales nos recuerdan a todos ciertas cosas. La forma en que los mexicanos vemos la historia, decía algún historiador, son los murales de Diego Rivera, ¿no? Es decir, recordar de una manera. Te lo pregunto si nos hace falta arte que explica, una expresión artística que recuerde ese dolor, y decía que es multinivel porque al mismo tiempo que hay el trabajo académico de recopilación, te pregunto si no nos hace falta un gran programa de historia oral, tener guardadas las entrevistas y los testimonios, un archivo específico de historia oral, pero otras manifestaciones, ¿no? En muchos países el recuerdo se ha activado por una película que sea emblemática. Aquí siento que nos falta digamos, explorar todo lo que es el universo del entretenimiento en el buen sentido de la palabra para recordar y reagrupar un montón de cosas. ¿Qué digamos, avenidas explorarías tú? Sí. Nos falta expresiones artísticas, nos hace falta... ¿Qué? Pues el libro, además de tener voces académicas y voces de familiares de personas desaparecidas, también incluye personas que han estado muy involucradas en estas expresiones artísticas, justamente como, no solo como otras maneras de acercarse a la sociedad, sino también formas de hacer comunidad entre los familiares y los colectivos que están buscando a las personas desaparecidas o haciendo reclamos alrededor de una masacre. Que el arte es una manera de poder externalizarlo, pero también es una manera de crear comunidad y de resarcir el daño, de reconstruir el tejido social que está tan roto en México. Y en el libro hablamos de que a la par de esta organización, movilización social, a la par de los estudios académicos que se han ido desarrollando sobre el tema, ha habido un enorme desarrollo de expresiones artísticas en todos los niveles, en todas las disciplinas. Documentamos todos los documentales que se han producido en los últimos años sobre el tema de desaparición forzada, todas las... ¿Tenemos algo similar a La Historia Oficial en Argentina? Esa película que nos cambió a todos la perspectiva. No creo que haya una sola, yo creo que hay muchas, y en ese colectivo yo creo que eso nos da luz sobre la diversidad de expresiones que hay sobre este tema y la diversidad de experiencias que ha habido a lo largo de estos, si marcamos 2006 como el punto de inicio, son ¿no? casi 20 años hasta ahora, pero si nos vamos hasta el 68, que es parte de los reclamos que hacen o de los argumentos que nos dan las personas que se están movilizando, de decir es un continuum, un continuo que viene desde el 68 y antes hasta hoy de estas expresiones de memoria y la necesidad de reconocerlas, la necesidad de tener estos testimonios y tener espacios donde haya una historia oral, donde haya un archivo que no solo sea el archivo del Estado, sino que también sea el archivo de las propias comunidades. Javier Sicilia hizo un proyecto poderoso en esos años de la movilización del Movimiento por la Paz, por Justicia y Dignidad, de recopilar esos testimonios a lo largo del país. Y muchos de estos colectivos y memoriales de los que estamos hablando también son esos esfuerzos comunitarios por recuperar esas historias, no solo de las víctimas,
sino también de los familiares que las están buscando. Hablamos de un proyecto en particular aquí que se llama Huellas de la Memoria, que es una expresión artística que usa zapatos de las personas que están buscando y en la suela del zapato marcan parte del testimonio de la persona que está buscando, las imprimen y las cuelgan en diferentes espacios, desde universidades hasta en la calle, o hacen estampas que ponen Como los campos de concentración, ¿no? Que se usó eso. Y eso creo que es parte, eso es la muestra de, cuando hablamos de memoria tenemos que hablar de todo eso, del arte, del memorial, del antimonumento, de todas estas diferentes marcas de memoria, que no solo es un memorial o una manera de pensar en un documental que nos va a contar toda la historia, de poder representar esa diversidad de expresiones. También tenemos un capítulo del M68, el nuevo museo en Tlatelolco, que parte de la curaduría, o lo que querían lograr con esa curaduría era justo contar el 68 desde múltiples perspectivas y no las narrativas más conocidas que tenemos sobre ese evento, y abrir esa conversación de vínculos entre diferentes memorias, vínculos entre el 68 y lo que está pasando ahora, y la diversidad de expresiones artísticas y testimonios que hay sobre un evento, y no hablar de una memoria, sino de múltiples memorias, y lo que eso nos abre si hablamos, como dice Alicia de los Ríos, que no hay democracia con desaparecidos, ¿no? Es una manera de hablar de una memoria democrática, participativa, donde no hay una sola verdad, hay muchas verdades, pero tenemos que abrir espacio a esas verdades. Alejandra, hablaste del 68. Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, se declara hija del 68. El movimiento del 68 se asocia con la violencia política irracional, brutal, y con la sociedad capaz de resistir, sobreponerse y cambiar el relato metiendo el tema de una masacre, la del 2 de octubre en Tlatelolco. Ante esa declaración de Claudia Sheinbaum, ¿tú crees que el movimiento por la memoria tiene esperanzas de que con ella va a ser diferente? Ojalá, ojalá. Ojalá que se separe de la narrativa del sexenio anterior y de la manera de hacer política del sexenio anterior, y dé mayor espacio a las víctimas y a sus demandas. Para mí un momento clave de entender a Claudia Sheinbaum es cómo respondió al establecimiento o a la toma de la glorieta de las mujeres que luchan aquí en la Ciudad de México, y a la glorieta de las y los desaparecidos, en donde antes era la glorieta de La Palma, y que no fue una respuesta receptiva. Se borraron, se cubrió la expresión de memoria que estaba ahí, se han borrado los nombres que han puesto las mujeres y los familiares y colectivos en los paneles con los que han cubierto las glorietas, y una resistencia grande a reconocer estas demandas y abrir espacios o buscar alternativas. Eso para mí es una alarma, algo a lo que le pongo atención en términos de cómo va a tomar de esas experiencias a un proyecto nacional más grande de cómo responder a estas expresiones. Hay muchos lugares en el país donde toman una plaza o toman un espacio y los gobiernos locales lo quitan al día siguiente, y otros en donde se abre ese espacio con el temor a que sea una cooptación también por parte del gobierno. Entonces, ¿cómo lograr un balance o un equilibrio entre que se admitan estas expresiones, se les dé espacio, porque la memoria también es parte de abrir espacio público, ocupar el espacio público de otras maneras, transformar el espacio público para reconocer las necesidades de diferentes comunidades y las estructuras que tienen que cambiar del país, ¿no? No es solo tomar las glorietas de las mujeres que luchan para hacer una protesta, también ha sido un espacio de crear arte, de traer a comunidades a que puedan tener espacios de reunión, a contar una historia de luchas por la memoria que no solo tiene que ver con los feminicidios, a unir luchas. Estos espacios son muy importantes y me interesaría ver cómo va a responder Claudia a esto ya desde una posición en la presidencia. No he visto una señal de algo diferente hasta el momento,
pero hay que esperar. La clase política mexicana, las víctimas siguen siendo un arma arrojadiza, ¿no? Recuerdo aquella canción de Serrat que dice que hay un montón de gente esperando al patrón. Y dice, ¿quiénes son esos? Son pobres, señor. Aquí el Estado los ve, son víctimas, vienen a dar lata, vienen a exigir, en vez de ser vistos efectivamente como la prioridad número uno del gobierno, y son utilizadas, decía, como arma arrojadiza, porque el presidente, cuando le pidió audiencia, el poeta le dijo, yo no juego a la politiquería, no voy a estar tomando fotos con un señor que viene aquí a hablarme de víctimas y todo lo demás, yo soy la razón y el bien, y estos señores son una molestia. Te pregunto esto porque ves otras sociedades que han logrado poner en el centro de la compasión, es decir, la pasión, el padecer con alguien, a sus víctimas. Tú cuando llegas a la capital de Armenia y te llevan, recuerdan por supuesto el genocidio armenio, tú sientes un lugar de recogimiento similar al que aquí tienes ante el altar de la patria. Es decir, no hay nada más importante que recordar a nuestras víctimas. Aquí, déjame decirlo en mal español, no nos compadecemos del otro. Los otros, las víctimas particularmente, parecen ser una molestia para los demás. Sí, sí. Yo creo que tiene que ver con esto que hablamos de la criminalización, pero también tiene que ver con temas de clasismo y racismo en nuestro país, y de ahí que se hable de una violencia estructural. ¿Quiénes son estas víctimas? Porque hay patrones de ciertas comunidades, ciertas personas, a quienes les ocurren estas masacres, estas desaparición forzada, etcétera, y sus familias que continúan en estos ciclos de criminalización y revictimización. Nos hablan de un contexto mucho más profundo de desigualdad, de pobreza y de exclusión histórica. Entonces ahí es este trabajo. Y algo muy importante también es pasar de esta narrativa de víctimas, porque si se habla solo de que son víctimas, siempre están necesitando de alguien, ¿no? Y en realidad, si podemos ver esta otra cara de personas que están muy bien organizadas, que tienen un proyecto, que tienen agencia, que tienen muchísimo conocimiento y saberes. Son las madres buscadoras son las que han desarrollado técnicas de búsqueda y de investigación suplantando forense. Lo que el Estado no hace. Exacto, llenando los espacios que el Estado no hace. Y en parte eso hace que el Estado siga sin responder, ¿no? Les da cubetas para que sigan haciendo lo que hacen en lugar de tomar las medidas necesarias que vengan desde las instituciones del Estado. Pero también nos muestra que están abriendo otras posibilidades, otras maneras de hacer, y que no están, no están en un espacio de solo estar tristes o llorando o esperando que alguien venga a compadecerse o a sacarlas de esta situación. Están tomando acción sobre eso, y acciones de las que podemos aprender mucho. Son saberes en muchos niveles, a niveles técnicos de cómo hacer estas búsquedas, cómo sacar testimonios que se han dado por parte de perpetradores y a partir de esos testimonios lograr hacer lo que el Estado no ha hecho, ir a los lugares que están nombrando los perpetradores y ahí buscar. Y además que viven en un contexto donde sus vidas están amenazadas. ¿Cuántas de estas personas buscadoras no han sido también asesinadas o viven con amenazas de muerte y la protección del Estado que se quita y se da dependiendo de quién esté en el poder, y no de un análisis realmente profundo de la inseguridad que viven estas comunidades? Yo creo que hay mucho que cambiar ahí de narrativas y cómo sociedad estamos viendo y respondiendo a estas necesidades. ¿Qué significa la solidaridad? No solo la compasión, la solidaridad, que nos ponga en un análisis de es un contexto que nos afecta a todas y a todos, y no en solo un simbólico todos somos esto, sino todos estamos implicados en un contexto donde hay clasismo, donde hay racismo, donde hay desigualdad, que se producen estas violencias y que se produce esta negación de las demandas de víctimas que han vivido estas violencias. Me dejaste pensando, Leonardo, cuando hablas de la insensibilidad de funcionarios, dijiste, y luego, porque lo relacioné con el comentario que había hecho Alejandra Delano sobre una sociedad solidaria que responde a los migrantes y que atiende a los migrantes, lo que no hace el Estado. Entonces, aquí la pregunta, reflexión es, sí, es indudable que hay sociedades
que han incorporado más la Declaración Universal de los Derechos Humanos o el Ideario de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa, en fin, y que México no se ha distinguido en ese terreno, eso es cierto. Pero también lo es que estamos ante una dicotomía, sí, una clase política, tal vez sería, me pregunto, no lo tengo claro, una clase política insensible y muy metida en sí mismo y en su disputa por el poder, y una sociedad que hace lo que puede por atender la desgracia de quienes cruzan por su camino o quienes se perdieron al hijo y se acercan y se solidarizan. Tiene que ver con los valores de la sociedad y, de ser el caso, ¿por qué no hay una síntesis? ¿Habría algún partido político que se salva, que se preocupa auténticamente por estos temas de derechos humanos, de dolor, víctimas, desaparición, en tu opinión? Si lo hay, que me lo presenten. Mexicano, ¿eh? No, que yo nunca he visto una expresión de un partido político que diga, ahí está la respuesta, ahí está el tema, en el centro. Y no será entonces, para seguir el razonamiento, si los partidos políticos que son el canal conexión sociedad, gobierno, Estado, si ellos no se preocupan, no van a elegir a quienes se preocupan por... Sí, yo creo que el análisis ahí, y que viene desde el tema migratorio, pero se liga con el tema de desaparición forzada, es que si para los partidos políticos y la clase política no tiene un costo político que este tema se mantenga igual, no responder a las demandas de las personas migrantes o de quienes están participando en estas acciones de solidaridad o de las víctimas de desaparición forzada y los colectivos, no responder a esas demandas definitivamente no tiene un costo político hasta ahora, lo estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que cambiar ahí? ¿Y por qué estas personas no se asume un costo político? Hay un libro muy poderoso de Óscar Martínez que dice, los migrantes que no importan políticamente, no importa que estas vidas que ya son precarias, que ya se asume que están en una condición en donde no van a afectar a quienes están en el poder, se van a ir del país. Entonces, no son un grupo político que le interese al gobierno y al que tenga que responder. Y eso es lo que tiene que cambiar. ¿Cómo logramos que el tema de la migración, que el tema de la desaparición forzada esté en el centro y que esas víctimas no sean personas que no importan políticamente, que sí tenga un costo para los partidos no responder a sus demandas? Es un poco contradictorio que hay tanto interés en los migrantes en el exterior en relación a sus remesas, por ejemplo, pero que eso no tenga un costo político en cuanto a la violencia que viven las personas migrantes a lo largo del país. Oyéndote, me pregunto a veces si no compensamos, en este caso, con un cierto victimismo histórico de las pobres víctimas, el país que fuimos. El presidente parece más preocupado por lo que ocurrió hace 500 años que por lo que ocurrió en los últimos 25, donde han muerto 500,000 de personas. Los últimos 25 años por esa violencia, pues está preocupado por, y digamos, llena su cuota de indignación diciendo lo que ocurrió hace 500 años. Claro, es más fácil culpar a Hernán Cortés que a Rubén Figueroa, es más fácil hacerte cargo de la tragedia que viven hoy migrantes. Cuando ves tú los testimonios de las migrantes, dan por supuesto que las van a violar 1 o 2 veces en su paso por México. Eso ocurre absolutamente todos los días. Y digo, estamos más preocupados por lo de hace 500 años, que por cierto hubo una comisión, ¿no?, para la memoria y la reconciliación que presidió Beatriz Gutiérrez Müller, que yo tenía la impresión de que en algún momento iba a conectar con todos estos esfuerzos que tú describías, pero como si la militancia la dejáramos hace 500 años y lo de hoy es, pues, parte de la lógica en la que vivimos. Sí, creo que había una oportunidad, justo por el interés de López Obrador en la memoria histórica, de poder hacer estos procesos de conexión, pero nunca terminó su memoria histórica, tal vez en 1990, ¿no?, hasta donde llega la Comisión de la Verdad y Justicia, pero sí un enfoque muy en el pasado, en un pasado de hace mucho, ¿no?, de siglos, donde sí se puede hacer una conexión y un análisis de la colonización y los legados que hay de eso en nuestro país, lo que hablamos de la desigualdad, del clasismo, del racismo, pero aquí la clave en los procesos de memoria es estas conexiones, las temporalidades de las que hablabas al inicio, de poder conectar pasado
presente y futuro. Si estamos hablando de algo que pasó hace 500 años, cómo eso tiene un impacto en las estructuras que tenemos hoy y cómo atender esa memoria o entender ese pasado nos ayuda a proyectar otro futuro. Esa es la conexión que yo creo que es fundamental en México y eso es algo que ha faltado. Este libro es un esfuerzo por ponerlo más en el centro, la necesidad de memoria en México, pero no esa memoria de un archivo oculto y lleno de polvo, una memoria recordar. activa de hoy, de si analizamos lo que pasó en el 68, si Claudia Sheinbaum dice, ¿no?, que es hija del 68 y que ese es un momento clave para entendernos hoy, cómo puede conectarlo con lo que están viviendo las víctimas de hoy y eso hacer una transformación a futuro. Eso es el llamado que queremos hacer aquí, de conectar esas temporalidades de la memoria. Sí, tienes razón. Un ejercicio de prospectiva, hablaste del exterior de pasada, pero dado que tú tienes esa mirada privilegiada desde Nueva York, que Nueva York ya sabemos que es el centro del universo. Estoy bromeando. Es que los neoyorquinos se creen que son el centro del Creía universo. que era México. Siempre aprende uno cosas, ¿eh? ¿Cómo repercutirá el virtual cierre de la frontera, que ya es un hecho? Finalmente los demócratas o Joe Biden, el presidente, dobló las manos y dijo, pues tengo que lanzar una señal de dureza y va a cerrar la frontera. ¿Cómo crees que repercute en México? ¿Qué pasará? No lo veo como algo completamente nuevo. Yo creo que es algo que estamos viviendo desde la administración de Trump y en diferentes manifestaciones. Quédate en México, el título 42 y ahora esto son diferentes expresiones de una misma lógica de cerrar la frontera o hacerla menos permeable y que más personas se queden en México. Y yo creo que eso va a generar lo que ya sabemos, que mucha gente se queda en México en condiciones de enorme precariedad, donde no hay infraestructura, uno, para si se quedan temporalmente, que tengan albergues y que tengan espacios donde puedan estar seguros y seguras, y otra, la falta de inversión por parte del Gobierno de México en la Comar, en poder procesar peticiones de asilo que se quieran hacer en México de una manera mucho más rápida o permisos para trabajar temporalmente en México en lo que se resuelven los casos en Estados Unidos, o si se quedan permanentemente en México, uno, que sí tenemos lugares en donde hay desempleo y demanda, oportunidades de empleo y demanda de trabajadores y poder dirigirlos a esos lugares en el país para que no pase lo que pasa, que se quedan en lugares en donde se saturan los servicios, donde no hay oportunidades de empleo y entonces generan este miedo y esta molestia por parte de las comunidades locales, de la misma narrativa que viene desde el norte de son criminales, afectan la seguridad, toman nuestros empleos, quitan nuestros recursos y servicios. Claro. Entonces ahí tiene que haber una evaluación que para México tendría que ser clarísima, porque México lo ha demandado por años en Estados Unidos. ¿Qué condiciones hay en Estados Unidos para lograr la integración y la protección de derechos de los mexicanos en Estados Unidos? Ese mismo discurso y esa experiencia que además nuestra red consular ha logrado participar y tener espacios en donde se puedan responder a estas demandas tanto con inversión del Gobierno de México como de Estados Unidos, cómo esas experiencias se pueden traducir en una respuesta de México mucho más integral a la realidad de las personas que es real, se van a quedar más personas en México. Sí. Ha aumentado 9,000% las peticiones de asilo en México desde 2013. Pero es perfectamente disfuncional y nos retrata de cuerpo entero cuando ves el presupuesto de la Comar y los recursos que tiene. Cada año le asignan lo mismo, igual que la red consular, dicen que atiendan. Oiga, son 1,000 y pico de funcionarios de la red consular y la Comar sigue igual. Además, ha habido problemas para emplazamiento aquí en la capital, en Lanzures no la querían porque decían, oiga, nos van a traer aquí a los haitianos. Exacto. Es un problema muy serio y habla de la disfuncionalidad de este país. Yo quisiera para terminar, hacerte una pregunta casi telegráfica. La memoria más, digamos, sana, o la memoria avinagra y lleva a que las disputas de otro tiempo se conviertan en las disputas de estos tiempos? Es una muy buena pregunta. Yo creo que la memoria sana, cuando viene acompañada de verdad o esclarecimiento, de justicia, de reparación del daño y de no repetición. Si es una fórmula que incluye todas esas partes, entonces puede sanar.
avinagra cuando estamos recordando procesos de impunidad que continúan en el presente, temas que no se atendieron en su momento, temas estructurales que seguimos viviendo. Pues ha sido un placer tenerte con nosotros y la verdad es que es interesantísimo y digno, por supuesto, de ser leído este esfuerzo colectivo. ¿Cuántos autores tiene el libro? Tenemos 25 autores. Muy notable, aquí están las luchas por la memoria, es que vale literalmente lo que pesa, Sergio. Leonardo, Alejandra, gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos aquí la semana próxima.